Te contábamos en mensaje directo que Tribunales estaba alertado con faja de seguridad porque una persona que trabaja allí en Tribunales tuvo contacto estrecho con una persona que dio positivo. De ahí se activó el protocolo COVID-19 en todo Tribunales y está allí nuestro móvil para conversar cómo sigue. Esto que en principio alertó a toda la población. Hay que decir que fue un caso positivo el que estaba en Tribunales y de ahí se puso en aislamiento a varias personas y se sigue el protocolo que se activó en el día de ayer, reiteramos, en horas de la mañana. Marce Ortiz, nuestro móvil, Andrés Oviedo, junto con el superintendente de Tribunales que ya nos atiende. Adelante. Muchísimas gracias, Pauli, y le agradecemos a Carlos Lescano que con su deferencia nos atiende. Bueno, Carlos, en las últimas 24 horas se conoció este caso de COVID-19 aquí en Tribunales y bueno, la modalidad ha sido de la atención del ingreso de puerta única, por como hemos observado cuando llegamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? En realidad, bueno, no fue un caso positivo de personal de Tribunales, sino que lo que se dispuso fue una medida preventiva a raíz de un contacto de una persona, de un agente de Tribunales con un caso positivo. A raíz de eso activamos un protocolo preventivo que fue reemplazar las personas que habían estado trabajando con con el agente que había estado en contacto con el positivo y incorporar a las personas que venían haciendo teletrabajo. En realidad, lo de la puerta única fue un recambio que, si bien se operativizó esta semana, fue una decisión de la semana pasada a raíz del acrecentamiento de los casos que se venían dando en la ciudad. ¿Con antelación a este caso? Sí, lo de la puerta fue con antelación a este caso. Bueno, ya porque se venía avisorando el crecimiento de los casos y decidimos como extremar un poco más las medidas, tratar de restringir un poco más la circulación, que si bien ya venía restringida, tratar de restringirlos un poco más, aprovechando, bueno, de que hoy están activadas todas las herramientas electrónicas para poder presentar escritos y demás cosas. Entonces, evitar la circulación innecesaria de personas en el edificio. Bueno, desde mayo que se abrió venían adoptando esta modalidad de dos grupos de trabajo, también tenían personal que obviamente por una cuestión de edad no podía trabajar, o sea, fueron segmentando la conformación del trabajo así. Bueno, efectivamente, esto es un día a día donde permanentemente vamos evolucionando con las medidas y adecuándolas a la realidad que se va presentando. Siempre se trabajó sobre esquemas de rotación. Lo que pasa es que había oficinas que estaban un poco más resentidas de personal y que en esos casos por ahí la rotación no era precisa con dos equipos exactos, sino con personas de guardia, por decirlo, para situaciones de emergencia. Marce. Hoy, a partir de la proliferación de los casos, hemos tratado de que todas las oficinas realmente se adecúen a un esquema de rotación con personas trabajando de manera remota para, llegado el caso, como se dio ahora en este caso puntual, frente a alguna situación de amenaza o de caso puntual, poder seguir dando la prestación del servicio, digamos. Ese es el norte de la rotación. La rotación en esencia no es una medida de bioseguridad, sino que es una medida tendiente a poder garantizar la continuidad en la prestación del servicio. Sí, Pauli, te escucho. Preguntarle por favor al superintendente cómo es que piensa que se dio el caso positivo, porque aclaraban recién que no es un empleado que dio positivo de Tribunales, sino una persona que estuvo en contacto con un positivo. ¿De dónde proviene ese positivo o con qué está relacionado? Si es de Río Cuarto, si es Vicuña Maquena, algún tipo de positivo de la región, por favor, a ver si le puedes preguntar. No, nos preguntan desde estudios de si se sabe de dónde viene el contacto y cómo viene el contacto de la persona que efectivamente estuvo con este positivo. Sí, bueno, se trata de un contacto no de los considerados estrechos, pero bastante cercano, que había dado positivo, pero bueno, en principio ayer tuvimos un primer resultado de la persona esta, a quien se le había hecho un test serológico, eso a través de sangre, y en principio ya dio negativo, se le ha hisopado y estamos esperando los resultados del hisopado.
Una vez que tengamos los resultados del hisopado, veremos si adoptamos alguna otra medida adicional sobre el personal que en su momento estuvo trabajando con ella. Pero en principio, actualmente fue nada más que una medida preventiva. Tratándose de un servicio esencial, tratamos de extremar todos los cuidados para poder continuar con el servicio. Doctor, ¿qué casos se vienen tomando? ¿Hay que sacar turnos? ¿Cómo es la modalidad para venir a tribunales en estos días donde obviamente hay restricciones de ingreso y hay menos gente también? Sí, bueno, efectivamente siguen con la modalidad de turnos. Existe un turnero que está colgado en la web del Poder Judicial. Sí, el ingreso es por turno. Otra medida que hemos adoptado ahora es restringir un poco los turnos. Antes existían una capacidad de turnos de 60 personas a la vez por ala del edificio. Ahora lo hemos restringido a 40 personas y hemos espaciado los turnos de media hora a 1 hora, digamos, con lo cual, bueno, todo tendiente a tratar de tener menor circulación acá. Bueno, y todas las medidas las vamos adaptando y adecuando a cada una situación. Digamos, si bien en este caso que salió a la luz y porque usted me viene a consultar en este momento, tomó esto público, pero bueno, se habían presentado ya en tribunales otras situaciones donde algún agente del Poder Judicial tuvo contacto directo o indirecto con personas y bueno, cada vez que se presenta una situación como esa, automáticamente se aísla a la persona y se la deja preventivamente hasta esperar los resultados. En todos los casos que se ha dado, siempre los resultados han sido negativos, con lo cual siempre hemos seguido con ese norte y con esa modalidad de trabajo. Otras medidas que se adoptan también son desinfecciones profundas. Ayer en la oficina donde puntualmente se verificó esa situación, previo al ingreso del nuevo personal que venía haciendo teletrabajo, se dispuso una desinfección profunda, con lo cual, bueno, venimos adoptando todas las medidas de seguridad posibles y cumpliendo lo que el protocolo manda, digamos. ¿Hay alguna posibilidad o se sabe ya si es cierta, digamos, cuándo pueden volver a esta nueva normalidad, a volver a lo que implementaron en mayo? Es que en realidad no se ha modificado sustancialmente, simplemente se ha restringido un poco, pero viene de la mano de un acompañamiento de que todas las personas se han ayornado un poco más a trabajar de manera electrónica y es a lo que propendemos ahora. La idea es que las personas no vengan si no tienen que venir y hoy una persona, salvo que tenga audiencias o situaciones muy puntuales donde todavía tenga que verificar expedientes papel, en general la situación no es de una necesidad real de concurrencia. Por ahí muchos lo hacen por una cuestión de costumbre, de hábitos, que bueno, que son los que hay que tratar de modificar en este contexto, digamos. ¿Le han tocado circunstancias similares en el contexto de la provincia, el Poder Judicial Provincial, o es el primer caso por allí donde han tenido contacto con un positivo? No, ya se vienen dando, digamos, se han dado en otras sedes, en otras circunscripciones. Inclusive ha habido situaciones de positivos en otras sedes de agentes del Poder Judicial. Bueno, y se ha venido tratando de garantizar la prestación del servicio, por supuesto, de una manera distinta a la que habitualmente se hace, pero tratando de que siempre la oficina permanezca abierta. Pauli, compañeros, ¿algún requisitorio más para con el doctor? No, el agradecimiento para con Carlos Lescano Zurro, entonces, el superintendente de tribunales. Muchas gracias, Marcia, a vos también. Gracias, Pauli, un abrazo. Bueno, ahí estamos entonces en vivo y en directo desde tribunales y aclaramos porque a partir de ayer hubo cierta confusión, ¿no? Gente que preguntaba si había atención, si estaba cerrado. Tribunales no está cerrado. Sí, como decía el superintendente, restringieron turnos, hay rotación de personal a raíz de una trabajadora que mantuvo un contacto con un caso positivo externo a tribunales. De ahí la activación del protocolo correspondiente y luego del test negativo que dio el test rápido, están a la espera de lo que ocurra con el PCR. Así que estaremos atentos a lo que ocurre en tribunales.